Este informe de memoria histórica en el que trabajamos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y que estamos próximos a lanzar el 10 de diciembre, justamente se pregunta por qué significa ser lesbiana, gay, bisexual, trans en medio del conflicto armado colombiano. Hay muchas conclusiones que podríamos enunciar, pero tal vez la principal tiene que ver con entender que para comprender lo que pasa con estas víctimas en medio del conflicto es necesario comprender que, además de intereses políticos y económicos, los actores armados se han jugado en esta guerra intereses morales, es decir, han intentado imponer sobre los territorios bajo su control unos órdenes morales por fuera de los cuales pretenden dejar a las personas transgresoras de otros órdenes, entre ellas a quienes se apartan de las normas de género y sexualidad. Ese es un mensaje clave, que se trata, ¿por qué violentaron y por qué se violenta a personas de los sectores sociales LGBT en marco del conflicto armado? Porque se apartan del orden moral que se desea imponer en los territorios. Hay dos miradas sobre esta cuestión que preguntas. La primera es que hay personas en los territorios que han sido atacadas por los actores armados, llámense paramilitares, grupos postdesmovilización paramilitar, guerrillas o fuerza pública, por tener una orientación sexual o una identidad de género apartada de la heteronorma, que esa ha sido la razón para sufrir la violencia, y documentamos ese tipo de casos, pero también hay personas de estos sectores que han sufrido la violencia por otras causas, es decir, llegan a un territorio que les interesa al actor armado porque es un corredor para el tráfico de drogas, por ejemplo, les interesa sacar a las personas de allí y expulsan a toda la comunidad y ahí caen lesbianas, gays, bisexuales, trans. Esos casos también son interesantes porque las consecuencias del desplazamiento forzado sí están marcadas por tu identidad de género o por tu orientación sexual. No es lo mismo ser una mujer trans desplazada a ser una mujer campesina no trans desplazada. Cuando llegas, por ejemplo, a una ciudad como Bogotá, las condiciones de vida son diferentes, entonces los impactos o dijéramos las consecuencias de la guerra, aunque la causa de la victimización no haya sido esa, sí son diferenciadas. Y un poco esas dos cosas miramos en el informe. ¿Qué cosas pasaron y por qué les pasaron? ¿Qué formas de violencia específicamente que les hacían a las personas por su orientación sexual o su identidad de género? Y también las consecuencias de eso en sus vidas. Un poco otro nivel de la diferencialidad, si se quiere, en este aspecto es que no podemos agrupar en un solo paquete, es decir, las experiencias de hombres gays, de mujeres lesbianas, de hombres y mujeres bisexuales o de personas trans no son las mismas. No, aunque hablamos por estrategia política de sectores sociales LGBT, las experiencias son diferenciadas por cada uno de los sectores que componen ese acrónimo. Las experiencias de lesbianas, el tema de ser lesbiana implica no solo apartarse de la orientación sexual oficial, normada, legítima, sino además ser mujer. Y eso comporta una especificidad en este contexto. Entonces es necesario también hacer miradas diferenciadas de cada una de esas realidades porque no es lo mismo. Por razón de su orientación sexual o su identidad de género, este informe documenta distintos escenarios de violencia, unos relacionados con los escenarios del control social ejercido por actores armados, entonces se documentan estas llamadas operaciones de limpieza social, entre comillas, se documentan situaciones de detenciones arbitrarias y debatidas policiales, donde, como su nombre lo indica, el actor que ejerce las violencias pues es la policía, es la fuerza pública. Se documentan situaciones de amenazas individuales o amenazas colectivas a través de panfletos que han circulado en los territorios. Muchas veces esas amenazas no se materializan, pero producen el efecto deseado, que es el desplazamiento forzado de las personas que huyen antes de que lo que dice ahí se materialice, pero otras veces las amenazas sí llegan a materializarse en situaciones de violencia física, la más de las veces cargadas de dosis de tortura y de sevicia. Documentamos en el informe algunos episodios, algunos casos de asesinatos selectivos de estas personas y hay un apartado muy amplio de violencia sexual. Dentro del apartado de violencia sexual documentamos casos de desnudez forzosa, esclavitud sexual y violación, tanto de hombres como sobre mujeres y con fines diferenciados. Digamos, no se agrede sexualmente por la misma razón a las lesbianas que a los gays, que a las personas trans. Hay razones y hay discursos distintos en esa violencia sexual. Hicimos entrevistas en profundidad a 63 personas, en 4 territorios trabajamos, en Bogotá con víctimas que venían desplazadas de distintos lugares del país, trabajamos en Cartagena y en el Carmen de Bolívar, también con víctimas de distintos municipios de los Montes de María, trabajamos en Medellín con víctimas de distintos municipios de Antioquia y en Pasto igual, con personas de distintos municipios de Nariño, Tumaco, Barbacoas, etc. De pronto es muy importante referir que, como lo decía en la presentación,
los repertorios de violencia que han vivido las personas de los sectores sociales LGBT en el marco del conflicto armado han sido posibilitadas por unas condiciones que les anteceden. Es decir, igual que como sucede con las mujeres, la guerra no se inventó estas violencias. Estas personas ya sufrían violencias desde antes de la guerra y lo que hace la guerra es exacerbar esas violencias. Igual sucede con las mujeres, la guerra no se inventa la violencia contra las mujeres, pero la exacerba y le da unos modos particulares. Eso es lo que pasa con estas víctimas también. Y eso es importante porque en un escenario caminar hacia el posconflicto, caminar hacia la construcción de la paz, implica no solo detener esos repertorios de violencia, sino las condiciones que los hicieron posible. Y esas condiciones que los hacen posibles tienen que ver con la violencia estructural. Pero cobran unas formas particulares cuando quien lo comete no es el vecino que te odia, sino que es un hombre armado, por ejemplo. Y se impone el poder de las armas y la fuerza de las armas, que además intimida a la comunidad ante posible defensa que pudiera ser de esta persona, porque entonces caigo yo también. Entonces sí cobra unos matices particulares. Claro, siempre ha habido violencia sexual, siempre han habido asesinatos, siempre ha habido violencia simbólica, material, económica contra estas personas, pero en contextos de guerra, cuando hay unos ejércitos en disputa, esas formas de violencia tienen unos matices particulares. Pero no basta con reducir lo que sucede en contextos de guerra, porque entonces ya no será el actor armado quien te asesine, quien te viole, sino quien lo ha venido haciendo a lo largo de la historia, las mismas personas de la comunidad. Para garantizar la no repetición, como se supone que lo propone el modelo de justicia transicional, debemos enfrentar estas condiciones estructurales.